No sé si fue por la hora, por el silencio raro en el pasillo o por cómo estacionó. Pero desde que vi ese coche negro doblar hacia la entrada, supe que no era un cliente como los demás. No tocó el claxon, no bajó la ventana para avisar. Se quedó ahí, con el motor encendido, como si estuviera midiendo algo antes de decidirse a entrar. Cuando al fin apagó el motor y abrió la puerta, lo primero que vi fue el brillo del colgante blanco en su cuello. No era un adorno. Era un cuello clerical, de esos que no dejan dudas. Y aún así, no se quitó el abrigo largo ni cuando cruzó la recepción. No pidió nada del menú, no preguntó por el tiempo de servicio. Solo dijo, quiero hablar antes de todo. Ni un buenas noches. Subimos a la habitación 12. Ese cuarto siempre huele un poco a humedad, porque la ventana del baño no cierra bien y el extractor casi no funciona. La luz es amarilla, baja, y tiñe todo de un tono cansado. Dejé la puerta cerrada con el pestillo y me quedé de pie, esperando que dijera lo que fuera. Se sentó en el borde de la cama y me señaló para que me sentara frente a él, pero no demasiado cerca. No sonreía. Tampoco me miraba a los ojos todo el tiempo. Más bien parecía observar mis manos, como si estuviera contando mis dedos o esperando que hiciera algún movimiento. Empezó a hablar sin que yo preguntara nada. Dijo que trabajaba con gente perdida y que había escuchado confesiones que no cualquiera podría soportar. Contó historias, pero siempre en tercera persona. Una muchacha, un hombre, una familia. Nunca decía yo. Era como si todo lo que describía hubiera pasado en otro cuerpo, pero no en el suyo. Al principio pensé que solo quería desahogarse. Algunos lo hacen, pero había algo en su voz. Pausas muy largas en medio de frases cortas, como si estuviera revisando lo que podía o no podía decir. Cuando mencionó a las chicas, su mirada cambió. No era una sonrisa, pero la comisura de su boca se movió apenas. Dijo que eran jóvenes, muy jóvenes, y que él las corrigió antes de que se desviaran más. No explicó cómo. Tampoco quise preguntar. Yo mantenía la espalda recta, como si eso pudiera darme control de algo. Pero él, sin moverse demasiado, empezó a hacer preguntas. No del tipo que uno espera. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Vives sola? ¿Tienes familia aquí? Las repetía si yo dudaba. Las repetía más despacio, bajando el tono, hasta que sentía que la pregunta se me quedaba pegada en los oídos. No levantaba la voz, no tenía que hacerlo. Afuera, en el pasillo, se escuchó una puerta cerrarse, y ahí me di cuenta de que estábamos completamente solos en esa parte del motel. Ni una aspiradora, ni un televisor encendido, nada. Solo su voz y mi respiración. Fue entonces cuando metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un crucifijo de metal, pequeño, desgastado en los bordes. Lo sostuvo con la cadena enredada en su mano y, sin decir nada, lo pasó por la palma de mi mano abierta, despacio, como si estuviera dibujando algo invisible. No me dolió, pero me recorrió un frío desde la mano hasta el hombro. Y en voz baja dijo, ahora ya sé que vas a guardar silencio. No sonó como una advertencia, sonó como si fuera un hecho inevitable. No solté la mano enseguida, no porque quisiera, sino porque él no me dejó. Sostenía el crucifijo apoyado en mi piel, como si esperara que yo reaccionara de alguna manera. No lo hice. Cuando por fin lo retiró, lo guardó con cuidado, asegurándose de que la cadena quedara enredada para que no colgara. Luego se recostó un poco, cruzó una pierna sobre la otra y me observó en silencio, el tipo de silencio que obliga a la otra persona a llenarlo con algo. Pero yo no dije nada. Después de unos segundos, sacó un sobre del bolsillo del abrigo. No era grueso, pero estaba doblado con precisión. Lo dejó sobre la cama, cerca de mi rodilla. No lo empujó hacia mí, ni dijo para qué era. Solo lo dejó ahí,
como si no importara que lo tomara o no. Se levantó sin prisa, se acomodó el cuello clerical con 2 dedos y caminó hasta la puerta. Antes de abrir, se detuvo y dijo: «No olvides lo que escuchaste y quién te lo dijo». No cerró de golpe. Dejó que la puerta se cerrara sola, con ese clic metálico que en el motel se escucha más fuerte de lo normal cuando el pasillo está vacío. Me quedé sentada varios minutos mirando el sobre. No lo abrí ahí. Lo hice en casa, ya de madrugada. Dentro había billetes, más de lo que cobraba por 3 noches seguidas. No había nota, ni tarjeta, nada que identificara de dónde venía. No volví a verlo hasta 2 días después. Encendí la televisión por la mañana buscando un canal local y ahí estaba, el mismo rostro, el mismo cuello blanco. Sonreía en una ceremonia religiosa, rodeado de gente que lo aplaudía. Detrás de él, 2 jóvenes. No eran idénticas a las que había descrito esa noche, pero había algo en sus caras, en la forma en que evitaban mirar a la cámara, que me hizo pensar que sí eran ellas. Apagué la televisión, no porque quisiera dejar de verlo, sino porque no quería que alguien más en mi casa lo viera y me preguntara por qué estaba tan pálida. Nunca lo denuncié, no porque no quisiera, sino porque entendí que él sabía dónde encontrarme. A esa hora de la madrugada, el sonido más fuerte en la tienda era el zumbido del refrigerador de bebidas y el tic-tac del reloj sobre la caja. Afuera, la carretera estaba tan vacía que parecía olvidada. No había visto un solo vehículo en más de 30 minutos. Yo estaba sentado detrás del mostrador, revisando en una libreta los productos que tenía que reponer antes del cambio de turno. Nada urgente. Lo hacía para no quedarme mirando la puerta como un tonto. Fue entonces cuando por el rabillo del ojo noté algo que no cuadraba. En el rincón más alejado del patio del surtidor, donde casi nunca se estaciona nadie, había un coche gris, sin luces encendidas, sin motor al ralentí. No lo vi llegar y eso me incomodó. Desde donde estaba, el parabrisas reflejaba parte de la iluminación del poste, pero no lo suficiente para ver bien dentro. No se movía, ni una sombra. Al principio pensé que tal vez el conductor se había dormido. No sería la primera vez que alguien se orilla para descansar, pero pasaron unos minutos y seguía igual. Y fue justo cuando me levanté para mirar mejor que vi algo. En el asiento del pasajero, alguien estaba sentado, quieto, de frente hacia la tienda. Me quedé mirando un par de segundos, tratando de descifrar si realmente me observaba o si solo era una coincidencia que su cabeza apuntara hacia aquí. No distinguía su rostro, pero la postura no cambiaba ni 1 milímetro. Entonces, la puerta del conductor se abrió y bajó un hombre. Caminó despacio, no hacia la bomba de gasolina, sino directo a la entrada de la tienda. Traía las manos en los bolsillos y una expresión neutra. No parecía borracho ni alterado, pero tampoco mostraba prisa. Entró, me saludó apenas con un gesto de cabeza y empezó a caminar por los pasillos sin tocar nada. Yo intentaba actuar normal, aunque por dentro tenía la mirada dividida. Él dentro, moviéndose como si buscara algo, y allá afuera, esa figura inmóvil en el coche. El hombre me hizo un par de preguntas sin importancia. Precios, si teníamos cierto snack. Pero lo extraño fue que, cada vez que hablaba, sus ojos se desviaban un instante hacia la puerta, como para asegurarse de que el coche seguía allí. Me pareció raro, tanto que, en cuanto él se alejó del mostrador, bajé la vista hacia la pantalla de la cámara de seguridad. Teníamos una que apuntaba al patio, en blanco y negro, con resolución pésima, pero suficiente para verlo. Mientras el hombre estaba adentro, el pasajero del coche abrió la puerta, movió una pierna hacia afuera
y en menos de 3 segundos la volvió a meter y cerró otra vez. No me dio tiempo de pensar demasiado. El cliente regresó al mostrador, pagó una botella de agua que había tomado al final y al poner el billete sobre el mostrador dejó caer algo más, un papel doblado en 4. No me miró, solo se dio la vuelta y salió. Me quedé con ese papel en la mano, sin abrirlo de inmediato. Miré por la puerta, él volvió al coche, se subió, pero no encendió el motor. Fue cuando lo abrí. 3 palabras escritas con letra apretada. No salgas, esperen afuera. Me congelé. Y ahí terminó la calma de esa noche. Me quedé mirando esas palabras como si no terminara de entenderlas. No salgas, esperen afuera. No había nada más, ni una firma, ni un porqué. Era tan breve que parecía escrito con prisa, pero lo suficiente claro para que yo entendiera el mensaje. Y lo que más me inquietó fue esa segunda frase, esperen afuera. No decía espera, decía esperen, plural. Lo primero que pensé fue en cerrar con llave la puerta de la tienda, pero recordé que solo se podía trabar desde afuera, y si lo hacía, quedaba más expuesto que protegido. Así que retrocedí un paso y me quedé detrás del mostrador, fingiendo que revisaba algo. No quería dar la impresión de que había leído el papel. Levanté la vista hacia la ventana. El tipo estaba de nuevo en el asiento del conductor, con las manos en el volante, mirando fijo al frente. No arrancaba, no se movía. Solo estaba ahí, como si supiera que yo lo miraba. El pasajero seguía igual que antes, en la misma posición, pero con algo distinto. Ahora tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, casi contra el cristal. No sé si me miraba, pero no se movía. Me aparté de la vista de la puerta y entré al pequeño cuarto del fondo, donde guardábamos las cajas de productos. Desde ahí no podía ver el coche, pero sí escuchar cualquier ruido del patio. El silencio me estaba matando. Solo oía el motor de los refrigeradores y a lo lejos el golpe intermitente de una lona metálica que colgaba junto a la estación. Pensé en llamar a la policía, pero dudé. En esa zona tardan en llegar, y si estaba exagerando y solo eran clientes extraños, iba a quedar como un paranoico. Pero si no estaba exagerando, puse el papel en mi bolsillo y me quedé quieto, controlando la respiración para escuchar mejor. Pasaron 2 o 3 minutos, tal vez más. El tiempo, a esa hora, se siente pesado. Entonces escuché algo. El golpeteo suave de una puerta al cerrarse. Me asomé con cuidado desde el cuarto hasta donde podía ver parte del cristal de la entrada. El asiento del pasajero estaba vacío. No vi a la persona. No escuché pasos. No escuché la otra puerta. Solo el asiento vacío. Me agaché un poco y retrocedí de nuevo al fondo. Ahora sí estaba pensando en llamar, pero el teléfono de la tienda estaba justo al lado de la caja y para llegar ahí tenía que pasar frente a la puerta principal, completamente visible desde el patio. Decidí esperar un poco más. Los minutos siguientes fueron una mezcla de silencio y ruido lejano. A ratos creía escuchar pasos sobre la grava, pero no estaba seguro. Me mantuve en el cuarto, mirando por el hueco de la puerta entreabierta, con el corazón apretado. De pronto, un ruido fuerte, el motor del coche encendiéndose. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, mientras sentía el retumbar leve del sonido a través del piso. No me atrevía a asomarme. Escuché cómo el motor se mantenía unos segundos, luego el cambio de marcha, y finalmente el sonido de las llantas alejándose. No salí de inmediato. Me quedé ahí, esperando otros 5, 10 minutos, hasta que estuve seguro de que ya no estaban. Cuando por fin salí del cuarto, el patio estaba vacío. La luz del poste más cercano parpadeaba, y el resto del lugar se sentía igual de muerto que siempre. Revisé las cámaras de seguridad, retrocediendo el video. Ahí estaban, el coche, el hombre entrando,
el pasajero moviéndose apenas, el momento en que se quedaba solo el conductor, y luego la puerta del pasajero abriéndose por completo. La cámara no tenía ángulo para mostrar a dónde había ido esa persona, solo se veía cómo, en algún momento, el asiento quedaba vacío. El resto de la noche fue normal, o al menos lo intenté. Atendí a un par de camioneros y un coche de paso. No mencioné el papel a nadie. Lo guardé en mi billetera, sin decidir todavía si debía reportarlo. A la mañana siguiente, cuando ya estaba por entregar el turno, 2 patrullas se estacionaron en la entrada. Entraron 2 agentes y me preguntaron si había visto un sedán gris, modelo viejo, con una abolladura en la parte trasera izquierda. Les dije que sí, que había estado ahí un buen rato en la madrugada. Me preguntaron si recordaba a los ocupantes. Les describí al conductor. No dije mucho del pasajero porque no estaba seguro de lo que había visto. Uno de los agentes me miró fijo y me preguntó si habían hecho alguna compra o si se habían ido de inmediato. Les conté lo de la botella de agua. No mencioné el papel. No sé por qué. Tal vez no quería involucrarme más de lo necesario. Ellos no me dijeron gran cosa, solo que estaban siguiendo la pista de un caso y que ese vehículo coincidía con la descripción. No hicieron más preguntas. Se fueron y el silencio volvió a sentirse como la noche anterior. Hasta hoy sigo pensando en ese pasajero, en esa puerta que se abrió y se cerró, y en las palabras del papel. No sé si el mensaje era para mí o para alguien más. No sé si quien lo escribió intentaba advertirme o advertir a otra persona. Y lo que más me pesa es no saber si esa noche vi algo que podría haber cambiado un final que ya estaba escrito. Nunca más acepté trabajar el turno de noche. Y todavía, de vez en cuando, saco el papel de la billetera y me quedo mirándolo. No sé en qué momento pensé que era buena idea aceptar. Supongo que me convencí porque ya habíamos hablado por semanas y nunca sonó raro. Al contrario, era atento, sabía escuchar, siempre preguntaba cómo estaba. Y claro, no todos los días alguien te ofrece una vista de la ciudad desde un piso 21, con cena incluida. Me dijo que no me preocupara por el transporte, que él pagaba el taxi. Me envió la ubicación y ahí empezó la primera incomodidad. El edificio no estaba en una zona que yo frecuentara. Alto, con fachada de vidrio, de esos que uno mira desde abajo y siente que no pertenecen a la misma ciudad que el resto. El taxi me dejó frente a una entrada amplia, pero sin gente pasando. No había un lobby normal. Antes de que tocara el timbre, un guardia salió, me preguntó mi nombre y sin más dijo que me estaban esperando. No revisó nada, ni identificación, nada. Solo me abrió la puerta y señaló un ascensor al fondo. Era un ascensor distinto, con puertas más pesadas y un panel de botones que no tenía números. Solo una tecla con una letra. Entré y antes de que yo tocara algo, la puerta se cerró y comenzó a subir. No había música, solo el sonido del motor y mi propia respiración. Cuando se abrió, él estaba ahí, esperándome, como si supiera exactamente en qué segundo iba a llegar. Vestía ropa sencilla, pero todo en él estaba calculado. La postura, la sonrisa, hasta el gesto de extender la mano. En persona se veía mayor que en las fotos, pero hablaba despacio, con una calma que al principio me hizo sentir segura. El apartamento era amplio, con ventanales que daban a toda la ciudad. No había nada fuera de lugar. Muebles de líneas rectas, iluminación tenue, olor a algo caro que no pude identificar. Mientras me mostraba la vista, me di cuenta de que el teléfono no marcaba señal. Lo moví, intenté abrir alguna app, nada. Él se dio cuenta y dijo, casi como bromeando, que ahí arriba la señal era pésima, pero que teníamos wifi. No lo pedí. Me ofreció un cóctel ya servido. El vaso estaba frío,
con un borde de azúcar que dejaba la bebida más dulce de lo que esperaba. No lo comenté, solo sonreí y di un sorbo. Él habló de cosas normales al principio: trabajo, música, viajes. Pero en algún momento mencionó el nombre de la calle donde vive mi mamá. No lo había dicho antes. Me reí, le pregunté cómo lo sabía, y él respondió con un «creo que lo mencionaste» mientras cambiaba de tema. Luego, al hablar de películas, soltó el nombre de la empresa donde trabaja mi hermana. Otra vez, algo que no le había contado. Era como si estuviera repasando una lista mental. Me quedé mirándolo unos segundos, pero él no devolvió la mirada. Caminamos por la sala. Me enseñó una pequeña terraza con barandales de vidrio. Desde ahí, la ciudad parecía una maqueta. No escuchaba ruido de la calle, solo el murmullo de su voz detrás de mí. Pasó quizá una hora. Le dije que tenía que irme temprano porque al día siguiente trabajaba. Él sonrió. Caminó hacia una pared junto al comedor y presionó algo que parecía un timbre plano. Me dijo que el ascensor estaba en mantenimiento, que justo esa noche no servía, pero que podía quedarme, que tenía un cuarto de invitados muy cómodo. Lo dijo sin insistir, como si fuera lógico que aceptara. Yo intenté mantenerme tranquila. Fui al baño a mandar un mensaje, pero el wifi no funcionaba ahí dentro. Regresé a la sala con la misma sonrisa que había traído, como si nada pasara. Él estaba en la cocina, moviendo algo en una olla. Me dijo que iba a preparar algo ligero antes de dormir. Mientras él hablaba desde ahí, escuché un sonido suave, como un zumbido, proveniente de una puerta cerrada al fondo del pasillo. No era el sonido del refrigerador ni de la televisión. Era un teléfono vibrando. No el mío. Caminé despacio, como si estuviera viendo las decoraciones de la pared. Cuando estuve frente a esa puerta, giré la manija. No estaba cerrada. La abrí apenas, lo suficiente para ver. En la cama había una caja rectangular de madera, sin tapa, con varias cosas dentro. Al principio pensé que eran pertenencias al azar, pero distinguí 2 carteras de mujer, un llavero con un pompón rosado y al menos 3 teléfonos apagados. Uno de ellos todavía vibraba, como si tuviera una alarma interna. Me quedé inmóvil, escuchando el murmullo de la cocina a lo lejos. No sé cuánto tiempo pasé mirando. Sentí el impulso de cerrarlo todo y fingir que nunca vi nada. Volví a la sala antes de que él se asomara y me senté como si nada. Le dije, con voz un poco más alta de lo normal, que tenía que bajar de inmediato porque un amigo estaba esperándome afuera. Él me miró un momento, sonrió y sin decir nada, presionó el mismo botón que antes. Parece que volvió a funcionar, dijo. El ascensor estaba ahí, abierto, como si no hubiera estado roto. Entré sin mirar atrás, con las manos en los bolsillos para que no se notara que me temblaban. El ascensor cerró las puertas con un golpe suave. No había espejo dentro, solo ese panel sin números y un indicador que bajaba despacio. Me apoyé contra la pared para no mostrarme tan tensa si él miraba desde fuera. Por dentro, estaba contando los segundos. No recuerdo haber respirado profundo en todo el trayecto. El ascensor se detuvo de golpe, como si dudara, y luego siguió. Ese pequeño retraso me dio la sensación de que podía quedarse detenido en cualquier momento. Cuando se abrieron las puertas, el guardia seguía en su puesto, pero no me miró. Ni siquiera me preguntó si todo había ido bien. Salí caminando normal, pero aceleré en cuanto crucé la puerta de vidrio y vi la calle. El aire frío de la noche me golpeó como si fuera la primera vez que respiraba en horas. El taxi que había pagado él ya no estaba. Caminé 2 calles antes de llamar uno desde una avenida con más luz. Todavía no tenía señal de celular, como si mi teléfono hubiera decidido arrastrar ese silencio hasta abajo. Cuando por fin apareció una raya de cobertura, lo primero que hice fue enviar un mensaje a una amiga. Ya voy a casa. No expliqué nada. En el camino
La ciudad pasaba por la ventana como si no tuviera nada que ver conmigo. Vi bares abiertos, gente fumando en las esquinas, parejas riendo, y yo apretando el teléfono como si fuera lo único que me conectaba a un lugar seguro. Llegué a casa, cerré con doble llave y me senté en el sofá sin quitarme el abrigo. Tenía el sabor dulce del cóctel todavía en la boca. Saqué el teléfono para bloquear su número y ahí me di cuenta de que ni siquiera lo tenía guardado con su nombre. Habíamos hablado todo el tiempo por una aplicación. Lo bloqueé igual, sin pensar más. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caja sobre la cama. No era solo el contenido, era la forma en que estaba abierta. Como si no hubiera sido olvidada, sino colocada ahí para estar a la vista. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación, que las carteras eran de familiares, que los teléfonos eran viejos, que la puerta del ascensor había fallado de verdad. Pero en medio de esas justificaciones, mi cabeza regresaba una y otra vez a otro detalle que no había notado en el momento. En el ascensor no había botón para la planta baja. No sé si eso significa algo o si mi memoria está llenando huecos con lo que quiere. Lo único que sé es que desde esa noche no puedo mirar un edificio alto sin preguntarme qué hay detrás de sus puertas cerradas. ¿Y cuántas personas han subido sin saber si iban a volver a bajar? No fue la hora ni el lugar lo que me incomodó esa noche, fue él. Entró a Loex Ixo como cualquiera, pero nunca dio un paso que pareciera tener un destino claro. Yo estaba solo en caja, casi las 2 de la mañana. El pasillo de enfrente vacío, las luces blancas zumbando como siempre. Lo primero que noté fue que, en vez de mirar las estanterías, me miró a mí. Apenas un segundo, pero sin pestañear, como si estuviera registrando mi cara. Luego giró lento y se metió al pasillo de botanas. No llevaba prisa, caminaba como quien espera que algo pase. Yo lo seguía con el rabillo del ojo mientras escaneaba unas galletas para el único cliente que quedaba. En cuanto ese cliente salió, el tipo apareció de nuevo frente a la vitrina de refrigerados. Abrió la puerta, se quedó con la mano en el marco, mirando las botellas como si fueran un cuadro. Casi un minuto así. Después la cerró sin llevarse nada. El reloj marcaba las 2:10. Ya llevaba rato adentro, demasiado para no comprar. Pensé en decir algo, pero no quería sonar brusco. Me agaché para acomodar unos chocolates bajo el mostrador y cuando levanté la vista, él estaba parado más cerca del área de caja, mirando un exhibidor de encendedores. Ni los tocaba, solo seguía con esa calma extraña. ¿Busca algo en especial?, le pregunté. Me sonrió apenas, como si fuera un gesto automático. Todavía no. La forma en que lo dijo no sonó a «todavía no elijo qué comprar». Sonó a «todavía no hago lo que vine a hacer». Un par de clientes más entraron, gente de paso por la central. Cada vez que la puerta automática se abría y alguien cruzaba, él se alejaba, como si no quisiera que lo vieran ahí conmigo. Se iba al fondo, donde la cámara no lo toma de frente, y esperaba. Y en cuanto el lugar quedaba otra vez vacío, volvía a acercarse. A las 2:30 ya tenía un nudo en el estómago. Me puse a barrer la entrada para marcar distancia, pero no se movió. Lo vi en la esquina del pasillo de lácteos mirando el piso. Fingí que íbamos a cerrar por limpieza y le dije que si necesitaba algo era el momento de llevarlo. «Espero», contestó sin mirarme. No era una voz alta, pero tenía esa seguridad que incomoda. El reloj siguió avanzando y mi cabeza repasaba las salidas. La puerta principal, la lateral que da al callejón y el botón de pánico bajo la caja. No me gusta usarlo sin motivo claro, pero aquello ya no era normal. A las 2:50 decidí ir al pequeño cuarto de atrás a acomodar unas bolsas.
Estaba a un paso del pasillo restringido, detrás del mostrador. Tardé segundos, y cuando regresé, él ya no estaba donde lo había visto por última vez. Me giré hacia la caja y lo vi. Estaba dentro, del lado de empleados. No me di cuenta en qué momento cruzó. Tenía las manos apoyadas sobre las gavetas de dinero, pero no las abrió. Solo las miraba, como estudiándolas. Me quedé congelado. No me esperaba verlo ahí, dentro del área donde ningún cliente debería estar. No se movió al verme, solo giró la cabeza como si quisiera comprobar mi reacción. «No puede estar ahí», le dije sin subir mucho la voz. Me miró unos segundos más, luego deslizó las manos por el borde del mostrador, despacio, como si estuviera sintiendo la textura de la madera. No hizo ningún gesto brusco, no parecía nervioso. Salió del área restringida, caminando con la misma calma con la que había entrado al Oxixo. Se dirigió hacia la puerta automática, pero antes de que ésta se abriera del todo, se detuvo y volteó a verme. «Mañana vengo a terminar lo que empecé». No hubo sonrisa, no hubo prisa. Simplemente cruzó la puerta y se perdió en la acera, entre las luces de la avenida. Me quedé un momento sin moverme, escuchando el motor del refrigerador y el pitido del lector de códigos que había quedado encendido. Cerré con llave la puerta lateral y marqué a mi supervisor para pedir cambio de turno. No quise dar muchos detalles por teléfono. Solo dije que había un cliente problemático. Al día siguiente no fui. Un compañero cubrió la madrugada y cuando le conté lo que pasó, me dijo algo que me dejó peor. Ese hombre había aparecido otras veces, siempre en horarios distintos, nunca en días seguidos, siempre solo, siempre sin comprar. No lo he vuelto a ver, pero cada vez que la puerta automática se abre en mitad de la noche, no puedo evitar girar rápido para comprobar quién entra. Nunca supe si hablaba del dinero o de mí. No recuerdo haber escuchado silencio tan pesado como el de esa noche, pero no empezó así. Llegué al rancho a media mañana, con el sol pegando fuerte y el polvo metiéndose en la boca cada vez que hablaba. El dueño, don Martín, me recibió rápido, casi con prisa, como si quisiera salir cuanto antes. Me mostró dónde guardaba las llaves, la despensa, el tanque de agua y la escopeta por precaución. No bromeó cuando dijo eso. El lugar quedaba a unas 3 horas del pueblo más cercano y las últimas casi 20 millas eran puro camino de tierra. Ni una casa a la vista, ni un poste de luz. Lo único que se escuchaba eran las vacas y el golpeteo de una puerta suelta en el granero cada vez que soplaba el viento. Don Martín me pidió que, además de alimentar a los animales, no olvidara cerrar siempre el portón del fondo, el que daba hacia un terreno abierto que no era de él. Me lo dijo mirándome fijo, como para asegurarse de que lo había entendido. Al quedarme solo, recorrí todo. Había un corral grande con el ganado, un establo con 2 caballos y la casa principal, una construcción de paredes gruesas y ventanas pequeñas. La señal del teléfono iba y venía. Dentro de la casa casi no marcaba y afuera apenas aparecían 1 o 2 barras por segundos. A media tarde, cuando llevé agua a los caballos, noté algo raro. El candado del portón del fondo colgaba abierto. No estaba roto, simplemente no estaba cerrado. Pensé que tal vez Martín lo había olvidado, así que lo aseguré y seguí con lo mío. Hasta ahí todo normal. El problema empezó después del atardecer. Había terminado de cenar y me quedé en el porche escuchando cómo el calor del día se iba yendo. Desde ahí podía ver la línea de los cercos, oscura contra un cielo que todavía guardaba un poco de luz. Entonces, en la parte lejana, donde el terreno se hundía un poco, vi algo que no encajaba. 2 puntos de luz, débiles, moviéndose despacio. No parecían faros de vehículo.
Eran demasiado bajos y se apagaron de golpe, como si alguien los hubiera cubierto con la mano. Me quedé mirando, pero no volvieron a encenderse. Decidí ir a revisar el ganado antes de dormir, más que nada para calmar la inquietud. Llevé una linterna, aunque la usé lo menos posible. No quería que nadie supiera dónde estaba. El establo estaba en silencio, salvo por el resoplido de los caballos. Todas las vacas parecían tranquilas, menos una, que estaba apartada mirando hacia el portón del fondo. Volví a la casa y me quedé un rato en la cocina, sentado, escuchando. El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando oí pasos pesados, como de alguien con botas, cruzando despacio el patio trasero. Al principio pensé que podía ser uno de los caballos suelto, pero me asomé por la ventana lateral y los vi a los dos en sus lugares quietos. El sonido venía desde el corral. Abrí la puerta con cuidado y avancé hasta donde podía ver la entrada. El portón del fondo estaba abierto otra vez. En el suelo, un saco de alimento estaba roto, con la mitad del contenido esparcido. A la luz tenue, alcancé a distinguir huellas marcadas en la tierra, huellas de suela que salían del corral y se perdían hacia el monte. Saqué el teléfono y marqué el número de Martín. Alcanzó a sonar una vez antes de que la señal se cortara. Escribí rápido: «Hay alguien aquí atrás». No supe si le llegó. Me quedé ahí, escuchando. El aire se sentía diferente, más denso. Entonces, por el rabillo del ojo, vi movimiento junto a la cerca, a unos 40 metros. 3 siluetas paradas, inmóviles, mirando hacia la casa. No se acercaban, tampoco hablaban, solo estaban ahí. No sé cuánto tiempo me quedé mirando hacia la cerca. Sentía el pulso en los oídos y el frío empezando a subir por la espalda. Las figuras no se movían. Era como si supieran que yo estaba ahí y estuvieran esperando algo. Decidí retroceder sin darles la espalda. Cerré la puerta de la cocina con el pestillo y fui directo a la habitación donde estaba la escopeta. No cargué las balas hasta ese momento. No quería hacerlo antes, sin motivo claro, pero ahora lo tenía. La casa no tenía persianas gruesas, solo cortinas que dejaban pasar sombras. Apagué todas las luces para no quedar expuesto y me quedé junto a la ventana lateral, apenas separando la tela con 2 dedos para ver. Seguían ahí. El silencio era tan denso que cualquier crujido sonaba el doble. Escuché un golpe metálico, como si tocaran el portón despacio. No era el viento. Después, pasos sobre la grava pero sin entrar al patio. Caminaban paralelo a la cerca. No encendí la linterna. No quería que ellos supieran por dónde los observaba. Me moví por la casa en silencio, mirando desde distintos ángulos. Una de las figuras se agachó junto al alambre, como revisando algo en el suelo. Las otras 2 seguían de pie. Saqué el teléfono de nuevo. Ni una barra. Lo dejé sobre la mesa y volví a la ventana principal. Ya no estaban donde antes. Me quedé buscando con la vista hasta que un sonido me heló. Pasos en la madera del porche lateral, lentos, como si alguien se apoyara con todo el peso en cada uno. Levanté la escopeta, pero no me acerqué a la puerta. Escuché cómo el primer escalón crujió, y luego nada. Silencio total otra vez. Los caballos en el establo comenzaron a moverse inquietos. Uno golpeó con fuerza contra la pared. El ganado empezó a emitir esos mugidos cortos que hacen cuando algo los pone nerviosos. Esa noche no intenté dormir. Me quedé en la silla del comedor, con la escopeta sobre las piernas, escuchando cada sonido. Afuera, por momentos, se oía el roce de botas contra la tierra. Luego desaparecía. No supe si se fueron o si estaban esperando que yo me relajara. Cuando el primer hilo de luz empezó a entrar por la ventana, salí al porche. El patio estaba vacío. El portón del fondo seguía abierto. En la tierra había más huellas, todas entrando y saliendo hacia el mismo lado, como si hubieran hecho varios recorridos durante la noche. A media mañana,
Llegó don Martín. Le conté todo. Me escuchó en silencio, bajando las cosas de su camioneta. Cuando terminé, soltó apenas una frase. Mientras no crucen la cerca, no hay problema. No pregunté más. Esa misma tarde, cuando me fui por ese camino interminable de tierra, miré por última vez hacia el corral de atrás. No vi a nadie, pero tuve la sensación de que si me hubiera quedado una noche más, sí los habría visto. No sabría decirles por qué esa noche me fijé tanto en el silencio. Supongo que uno se acostumbra a vivir solo y a que la casa tenga sus ruidos, el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera. Pero aquel silencio, después de la 1 de la mañana, me parecía distinto, como si estuviera esperando que algo lo rompiera. Yo había llegado a casa poco después de las 10. El barrio estaba tranquilo, como siempre. Subí al 4º piso, sin cruzarme con nadie. Entré, dejé las llaves en la mesa de la entrada y me preparé algo rápido de cenar. No hice nada fuera de lo normal. Comí, lavé los platos y me quedé un rato en la sala, revisando unos documentos en el computador. No soy de quedarme hasta tarde, pero ese día me entretuve más de lo que pensé. A la 1 ya estaba en mi habitación, con la luz apagada, mirando el techo, esperando que el sueño llegara. Y ahí fue cuando lo escuché. Un golpecito suave, luego otro, luego una serie lenta, como si alguien estuviera presionando teclas una por una. No era un sonido genérico. Yo conocía ese ritmo. Era mi teclado, el mismo que estaba sobre el escritorio de la sala. Lo primero que pensé fue que lo había dejado conectado con algún video abierto. No me asusté, pero sí me extrañó, porque recordaba haber apagado el monitor. Me levanté, caminé por el pasillo y al entrar en la sala, todo estaba en calma. El monitor apagado, el teclado inmóvil. Me quedé unos segundos de pie, esperando escuchar algo más, pero no pasó nada. Volví a la habitación, me recosté y pensé que tal vez había sido un ruido de afuera que se coló por la ventana. Pasó media hora y volvió. Esta vez no eran toques aislados. Era como si alguien estuviera escribiendo un párrafo largo, sin pausa. El ritmo era más rápido, más seguro. Me incorporé, pero no salí de inmediato. Me quedé sentado en la cama, tratando de escuchar si había algo más. Un paso, un movimiento, nada, solo las teclas. Cuando decidí levantarme, el sonido se detuvo. No de golpe, sino como si la persona hubiera terminado de escribir justo en ese instante. Caminé por el pasillo y, antes de entrar a la sala, noté algo que me hizo detenerme. La puerta que da a la terraza estaba abierta unos centímetros. Yo la había cerrado. No hay manera de que me confunda con eso. El 4º piso no es un lugar al que alguien pueda subir fácilmente desde la calle. La única forma sería entrar por la puerta principal del edificio. Y esa noche no escuché que se abriera. Me acerqué despacio y en el reflejo del vidrio vi pasar una figura rápida por el pasillo del edificio hacia las escaleras. No vi cara, ni ropa, ni nada definido. Solo un movimiento que no era mío. No salí detrás. Cerré la puerta de la terraza, eché el seguro y respiré hondo. Al volver la vista hacia el escritorio, el monitor del computador estaba encendido. No en la pantalla principal. Estaba en la ventana de mi correo. Y en el campo "para" ya estaba escrito mi propio correo electrónico. El asunto decía: estabas despierto. No toqué nada. Me quedé ahí, de pie, mirando la pantalla como si fuera algo que no me pertenecía. Sentía el calor del monitor encendido y el brillo me iluminaba las manos. No quise acercarme demasiado, porque me daba la sensación de que, si lo hacía, iba a confirmar algo que prefería no saber. Mi primer impulso fue apagarlo todo, pero no lo hice.
En vez de eso, me quedé observando cada detalle. El teclado en la misma posición de siempre. El ratón un poco ladeado, como si alguien lo hubiera empujado con la muñeca. No había nada escrito en el cuerpo del mensaje, solo mi dirección en el campo para, y ese asunto que me quemaba la vista. Estabas despierto. No sé cuánto tiempo estuve ahí, respirando más fuerte de lo normal, sintiendo cómo el silencio de la sala parecía envolverme otra vez. Miré hacia la puerta de la terraza, cerrada, seguro echado. Todo como debía estar, pero yo sabía que minutos antes no estaba así. Me obligué a moverme, fui a la entrada del apartamento y comprobé la puerta principal. El seguro estaba en su sitio. No había marcas, no había señales de fuerza. Revisé el pasillo desde la mirilla. Vacío. Solo el sonido lejano de un televisor encendido en algún otro piso. Quise pensar que había dejado la puerta de la terraza mal cerrada y que el viento la había movido. Pero no había viento esa noche. Las cortinas ni siquiera se balanceaban. Apagué el computador. Esta vez lo hice yo. Desconecté el cable de corriente y dejé el teclado sobre el escritorio, con las teclas hacia abajo, como si así pudiera asegurarme de que no iba a sonar otra vez. No es que creyera que iba a pasar, es que no soportaba la idea de escucharlo. Me fui al dormitorio y cerré la puerta. No suelo hacerlo, pero esa noche la cerré. No me metí en la cama de inmediato. Me quedé sentado, con las luces apagadas, escuchando. Cada ruido del edificio parecía amplificado, un portazo en algún lugar lejano, pasos en la calle, el motor de un coche arrancando, pero no las teclas. Pasó una hora, y cuando por fin sentí que el sueño me estaba venciendo, algo cambió. No fue el sonido de las teclas, fue un clic metálico muy suave, como cuando se aprieta un botón lateral del ratón. Lo escuché tan claro que me levanté sin pensar. Abrí la puerta del dormitorio y crucé el pasillo rápido, encendiendo la luz de la sala. El computador seguía desconectado, el teclado igual que lo había dejado. El sonido no podía haber venido de ahí. Revisé todo otra vez. Nada. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Pero la sensación, esa sensación de que había otra presencia en el mismo espacio, no se iba. No era miedo como en las películas, no era adrenalina. Era más bien una incomodidad que te va cerrando el estómago, que te hace moverte más despacio, como si no quisieras despertar algo. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con la luz encendida, sentado en el sofá, mirando de vez en cuando hacia la terraza. A las 5:30 de la mañana, cuando la claridad empezó a entrar por las cortinas, decidí que no iba a quedarme un minuto más así. Me vestí, bajé al primer piso y antes de ir al trabajo, hablé con el encargado del edificio. Le pregunté si había visto a alguien subir o bajar en la madrugada. Me dijo que no escuchó nada. Le pedí que revisara las cámaras. Solo hay dos, una en la entrada principal y otra en el pasillo del segundo piso. Ninguna apunta hacia mi puerta ni hacia la escalera que conecta con mi planta. En las grabaciones no se veía nada fuera de lo común. Cuando regresé al apartamento, todavía era temprano. Saqué las herramientas y cambié la cerradura de la puerta principal. También puse un candado en la terraza. No quería que quedara ni una sola entrada sin control. A partir de esa noche, todo cambió para mí. No volví a escuchar las teclas, pero el silencio ya no volvió a ser el mismo. Antes, el silencio me calmaba. Ahora me mantiene alerta. Cada vez que lo siento demasiado profundo, como esa noche, empiezo a esperar un sonido que no debería estar ahí. Hay algo más que no he contado a nadie. 2 semanas después, revisando mi bandeja de entrada, encontré un mensaje que no recordaba haber visto. No tenía remitente, no tenía cuerpo, solo un archivo adjunto con un nombre extraño. No lo abrí, no podía, solo lo borré.
Pero desde entonces, cada vez que paso junto al escritorio, me parece escuchar un golpecito seco, aislado, como si alguien presionara una sola tecla, una, y luego esperara a que yo me levantara otra vez.